Hola, Hola, no funcionó el tiro. ¿cómo estás, Vinca? Bien, ¿se escucha? Perfecto. Ah, que la otra vez mi yerno me mandó un mensaje, cómprate un micrófono, como aparte del teléfono. Esta No, generación, se escucha perfecto. Y fíjate que yo soy un aprendiz yo de también, Instagram, porque creo que es mi tercera participación ya, en Instagram, porque no, en verdad no sabía cómo hacerlo. La Camila, que es mi hija, que sí, me ve Instagram, pero yo no tenía idea. Y ahora estoy aprendiendo, y sé que me gusta bastante, porque es como es más dinámico, también para las personas que nos ven. Entonces, sí. creo que un buen instrumento. Oye, primero que quiero agradecerte infinitamente, Pinca, porque, bueno, tú eres una persona significativa también para todos los que trabajamos en infancia, en particular ciertos derechos vulnerados, abuso infantil, también muy significativa para Paicaví, que es la ONG que yo dirijo. Así que feliz, porque además estas son las últimas actividades de Sí, cierre de la campaña. sí, Se han hecho infinitas cosas en poco tiempo, sí. así que Y con menos recursos que otros, además. con lo Sí, mínimo y con personas como tú que acompañan y participan activamente también en Chile, y apoyando a distintas personas, organizaciones, así que primero agradecerte y saludarte infinitamente que me acompañas. no, gracias a ti, Eh, hermano. Yo bueno, ya la Vinca es bien conocida, yo no sé, bueno, pero preséntate igual, porque puede haber gente que todavía... Sí, yo siempre me presento, de hecho en los correos me da risa porque yo pongo, hola, tal persona. Mi nombre es tal, yo trabajo en tal, y me dicen si te cachamos, pero uno nunca asume. Yo, bueno, soy psicóloga, soy mamá, eh, escribo, trabajo en infancia, trabajo en el ámbito de trauma complejo por abuso sexual infantil. Y, y me alegra mucho estar aquí, yo lo he contado en otras oportunidades, con Iván nos conocemos años, muchos, y Paicaví, junto a Previf, que ya no existe, fueron las primeras organizaciones que se atrevieron a hablar de abuso sexual infantil, apenas está iniciándose la democracia, y de antes también, pero es de ahí que viene todo este recorrido, entonces para mí es un honor y... yo te habría traído, no sé, pues una mega estrella. Yo te decía el otro día, pero busquemos a otra persona. Pero feliz, súper honrada de que hayas querido invitarme a conversar. Además, antes de ¿Sabes estos días tan importantes, pues. sabe lo que pasa, Vinca? Que claro, bueno, la Vinca me decía, te ayudo y buscamos a alguien importante, pero fíjate que esta campaña en particular tiene, yo creo que un sabor y Mm, una ética distinta. sí, Y es más bien la construcción de una narrativa de un nuevo país, ¿cierto? De una narrativa de nuevos sueños, de renovar esperanza, sí, de promover la confianza. Y en ese sentido, soy como más de los ritos y sí. de estar volviendo siempre a las personas que han sido significativas, y que han estado siempre con uno, con la organización. Entonces, eh, Yo eh, estoy de acuerdo como también. cierre, me parece que hay que estar con las personas que uno está muy cómodo, está muy relajado, estamos tomándonos algo ahí en el living de la casa. Entonces, Y que son por discípulos eso, tuyos también, de alguna manera, aunque tengamos la misma edad. eh, hay muchos psicólogos, yo me incluyo, que somos parte de la escuela
que también nos ha dado Paicaví y tú mismo. Entonces, es loco porque sin diferencia de edad, esto del discipulazgo, no sé si existirá siquiera esa palabra, no se deja ver mucho, pero para mí es más honor por eso mismo, porque uno siente que está como con sus maestros. Me pasa lo mismo con María Angélica Kotliarenko, con el Jorge Barudi, que aunque no tenemos tanta diferencia de edad, igual uno es como, pucha, son sus maestros también. Así que, y me gusta lo que decías de los sueños, porque venía pensando ahora en el camino, con mucha lluvia, que no para de llover, lleva como lloviendo 14 horas, que sí, porque hay que tener esperanza. Yo pensaba, Chile ha sido capaz de cosas como derecho al tiempo, por ejemplo, en el que estuvimos muy cerca nosotros también, con Paicaví, contigo, y, y eso lo hizo Chile, no lo hizo una fundación, no lo hicieron ciertas personas, lo hicimos entre todos. Entonces, nos dice, pucha, energía hay y ahora estamos bien como aporreados entre que el estallido, la pandemia, ha habido harto trauma en los últimos años, pero esa semillita igual está. Sí, claro. Fíjate que en la mañana tuvimos como ya el primer evento de ir cerrando con Jorge y Marjorie. Estuvo bien, Sí, bien, bien bonito porque de alguna manera, independiente de lo que ocurra el resultado final de la elección, que eh, debes ganar. que, que debo ganar, Debo pero ganar. independiente de aquello, sabes tú que están grabadas Mm, conversaciones muy bonitas, muy potentes, que creo que son parte de la construcción de esta nueva narrativa y de la narrativa que hemos ido desarrollando muchos movimientos alternativos o personas que nos interesan las transformaciones, ¿cierto? La sociedad del buen vivir, del bien común. exacto. Por lo tanto, estamos como en esas claves. Fíjate que en esta vuelta me gustaría conversar contigo respecto a, ¿cierto? Ya nosotros conocemos y tenemos bastante información de las situaciones de violencias Mm. que viven los niños, las niñas, pero también en general las personas en nuestro país. Y cómo Vinca Jackson, desde su experiencia también, imagina el país que viene. ¿Cuál sería este Chile soñado para los niños y las niñas para ti? Después yo te voy a comentar cómo lo sueño también yo. Ay, ay, ay. Yo ya no sé cuánto tiempo lo llevamos soñando, pero se ve en avance igual. A mí me da mucha esperanza también lo que voy viendo en las nuevas generaciones. Pero creo que el piso mínimo de cualquier sueño parte con los niños en la Constitución, reconocidos en la Constitución. Yo creo que ayer hablamos, mira, perdón que me tome un segundo para esto, pero me tocó ayer justo reunión acá con una organización de acá y con una abogada bien joven que, que además amorosa, porque me decía, bueno, eh, Estados Unidos no ha firmado la Convención de Derechos del Niño. I know, Claro. le dije yo, no te lo quería refregar en la cara porque yo justo estaba hablando del tema de derechos de la convención y todo. Le dije yo, no quería como hacerlo ver tan feo, pero es así. Y me decía, ¿cuántos años de invisibilidad y que le preocupaba, siendo ella de la nueva generación, que, que las nuevas generaciones están teniendo menos hijos? Entonces, va siendo todavía más difícil ir instalando estos temas de la niñez cuando no son tan cercanas a las nuevas generaciones. Nosotros, no sé, Claro, pasa algo con un niño, de alguna manera toda la sociedad lo resiente en su corazón, pero me atrevería a decir que quienes están vinculados todos los días con niñas y niños, papás, mamás, profes, personas que trabajan, que sus oficios son con la infancia, les duele mucho, mucho más y se sienten mucho más combinados o interpelados a seguir en esta lucha o seguir en este trabajo. Entonces, si van desapareciendo los niños, pucha, es más difícil. Y yo le decía justamente lo que tú hablabas, yo creo que estamos en un momento de inflexión o de cambio de paradigma
lamentablemente también reforzado por la pandemia, pero pucha, parece que hay que despertar a tortazos más de una vez, donde realmente va quedando claro que, y ya, dale con el cuidado, sí, dale con el cuidado. El cuidado es como el gran paraguas bajo el cual tenemos que empezar a ver las cosas. Hay una de las viejas maestras de la ética del cuidado que se llama Joan Tronto, así como Toronto, pero le comimos la O, Ya. que ha hablado harto el último tiempo de un concepto muy lindo que en inglés se llama Caring Democracy, una democracia cuidadosa o cuidadora, o a la que le importa el cuidado. Y muy brillante ella, porque además ha ido dando ese seminario del Caring Democracy, también como tratando de apelar al mundo de la empresa o el mundo financiero, a los grandes poderes, de si ustedes no abrazan este paradigma les va a ir re mal también. Y me gusta mucho que trate como de tender ese puente, porque uno ya está como hasta aquí con, bueno, hasta aquí, no sé, es difícil la relación con el empresariado, topamos en como las miradas, nos cuesta hacer entender, a ver, ¿qué cuida más? Ordenemos, y va a ver que no tiene por qué ni dejar de emprender, ni dejar de tener ganancias, ni nada, pero también de una manera razonable. No puede ser que un 1% del mundo concentre la riqueza y el resto haya una tremenda población súper precaria. Y, y yo creo que eso es como lo que viene, o sea, yo creo que eso es lo que estamos entendiendo. Y yo he cateteado harto con esto de una constitución que cuide, una constitución que nos cuide, que ni siquiera necesite ser de 800 páginas, podría tener muy pocas. Claro. Y en la primera los niños, obviamente, e incluso como en otros países con prioridad, eh, por encima del resto de la población, de verdad, porque son los más pequeños y los que están formándose, etcétera. Y con ese piso mínimo, mirar alto. O sea, obviamente desde lo que es más elemental en el soporte de la vida. Yo no puedo creer que en Chile estemos hablando de 600 ollas comunes en este minuto y no sea el hambre el gran tema, como está haciendo para varias organizaciones mundiales. Y luego vamos como en la pirámide, bueno, salud universal. O sea, no puede haber una democracia caring, ni cuidadosa, ni nada, ni democracia, really, si la salud no es universal, si la educación no es realmente la herramienta que necesita ser y que puede ser, y que con mucho esfuerzo los profesores han intentado mantener para que siga siendo, mientras por todos lados como que le vamos recortando pedacitos. Yo veo, creo que como muy en la línea de Tonucci, un país que es bueno con sus niños, donde los niños son felices o están bien desde chiquititos, es un país que tendría que ser bastante bueno para todos. O sea, ahora vamos a tener que hacer doble pega, porque después de la pandemia, no es por demoralizar a la gente, pero la pandemia de salud mental, la pandemia de maltrato, o sea, todas las cosas que han ido corriendo paralelamente. Ayer el diario El País publicó, no sé si viste, cómo ha aumentado el maltrato a las guaguitas, Sí. no solo a la niñez, sino que a las guaguitas, y porque claro, yo, a ver, no estoy haciendo una justificación, pero ha aumentado el estrés tóxico, aumenta el trauma, aumenta la precariedad, aumenta la pobreza, o sea, y claro, desde ahí sabemos, los que trabajamos en esto, que el tiro se va para arriba, el maltrato, el abuso, ha aumentado el abuso sexual por internet, así, ¡fum! Entonces, eh, tenemos varios desafíos. Por eso que una constitución... Además, Vinca, disculpa, Sí, ¿no? además tiene que ver con creo yo también con el acumulado, de alguna manera, histórico, Tipo. ¿cierto?, de violencias. Ujú. Porque, claro, lo que muestra la pandemia Exacto. es la existencia de otras pandemias. Así es. Claramente, la violencia social, la violencia hacia los niños y las niñas, también la violencia hacia las mujeres, Ujú. si uno hace una lectura más histórica y también una lectura de las consecuencias que tienen los malos tratos, Mm. cuántos niños han sido han muerto producto de los malos tratos, de los malos cuidados, estamos hablando también de un aspecto fundamental y significativo. Por lo tanto, me parece de que las lecturas
tienen que hacerse desde lo histórico, Así. ¿cierto? Desde el presente, para imaginar cómo desde desde esta nueva posibilidad, Mm, no solo de escribir una nueva constitución, ¿ah? Porque finalmente es una carta, mm, sino que la trama exacto. que tiene que ocurrir antes de escribir la nueva constitución. Y yo creo que la trama o la narrativa la estamos construyendo en estos espacios de conversación, se están construyendo los espacios de las familias donde se está discutiendo los temas del país, Mm, se está discutiendo en cada momento, en cada evento, en que yo he hecho un trabajo especial con ollas comunes, con organizaciones comunitarias, ahí está el foco sí, puesto en lo que en he mi trabajo, visto. y fíjate que, y lo hablaba hace poco en un foro que tuve con educadores de párvulos, no apreciamos, no valoramos, no de lo cuantitativo, sino que como desde el amor, es la impresionante contribución que hacen miles de personas, por ejemplo, para sostener ollas comunes, Sí, porque están alimentando a niños y a niñas, a las familias. mm, Es una cosa impensable sí, cuando tú no logras capturar a través de los testimonios que hemos tenido en nuestros programas, y cómo en verdad se está moviendo este mundo de solidaridad, mm, pero yo diría sí, mucha humanidad, porque son personas igual altamente necesitadas. sí. No estamos hablando de una persona que tiene dinero y va a ser un fin social, no. Son los mismos pobladores que se están organizando Los en mismos torno vecinos. a este drama que es el tema alimentario. ¿Sí? Y súper importante, acá, yo ya pronto vuelvo, pero acá también ha habido temas con la alimentación y nosotros en Chile teníamos un recuerdo y una continuidad del tema de la olla común que acá no había y que se instaló con la pandemia, esto de la solidaridad y alcanzó no a solamente las vecindades o los barrios que habitualmente les tocaba primero el golpe cuando la economía se comprimía, le tocaba a más familias. Entonces, yo creo que ha servido para darse cuenta que, además, en un mundo con una crisis climática y agrégale una crisis política, agrégale una pandemia, el tema de la alimentación es vital. O sea, sin comer uno no puede trabajar, levantarse, estudiar, nada. Y creo que las ollas comunes en Chile han hecho un trabajo increíble. Uno ve como no es Sí, solo mira, fíjate que, no es disculpa, solo, y aquí no es solo hay la un comida. mensaje ¿Mm? que dice que solo en Valparaíso y Viña del Mar hay 400 ollas comunes. Imagínate. Solo Valparaíso y Viña del Mar. No, y han ido en aumento, y en Santiago también. Y yo creo que hay varias cosas bellas de la olla común. Por una parte, que uno en un barrio, con sus vecinos, no siempre se quiere y se cae bien. ¿Cachai? O sea, es más de alguna vez entre vecinos puede haber habido disputas por distintas cosas, por distintas situaciones de la vida común o del espacio o de lo que sea, y todo eso se pone de lado eh, y no es que nos vamos a amar de un día para otro, pero la prioridad es cuidar ahora. Y en eso nos ponemos de acuerdo. Y la alimentación ha corrido ahí y el agua en comunidades como Cabildo, donde bien tú sabes, hay días en que no hay, o sea, tan concreto, y no es por repetir el ejemplo, pero es que no tener agua para hacer una mamadera, uno se puede no lavar las manos, puede un montón de cosas, pero no puede no hacer una mamadera o no hacer una sopa, uno necesita agua para cocinar. Exacto. Y no hay, o para lavar una herida, o para los enfermos. Entonces, el hacer de la olla común, claro, uno escucha olla y escucha comida, ya con suerte escucha bebestibles, pero no escucha remedios, por ejemplo. Lo que está pasando en la comunidad, a alguien le falta un remedio, a alguien le faltan apósitos, a alguien le faltan pañales. Todo eso es lo que la olla común ha estado movilizando. Y eso es lo que el Estado, si fuese un Estado cuidador, a mí ya me da una pelota, o sea, no es una pelota. Ya, no, yo ya ni siquiera me quiero meter en el debate del Estado subsidiario, solidario. No, es un Estado cuidador, adulto, maduro, capaz de cuidar a su gente, capaz de pedirle a la gente
que ponga el hombro también en momentos donde se necesita, pero parto por dar el ejemplo. O sea, no es como acá estoy el Estado echado para atrás, Claro. ayúdense y yo no hago nada. Eh, Creo que por eso que el cuidado está siendo como el tema que está atravesando todo. Entonces, que yo vengo escribiendo y como siendo así como una suerte de vocería del cuidado ético, como hace no sé cuántos Claro. años. Mi primera editora me dijo, ¿quién te va a pescar con...? O sea, por favor, no, le dije yo, entonces no escribo. Yo escribo del tema que tú me pidas, siempre que sea desde esa perspectiva. Ya bueno, 12 años después, 13 años después de esa conversación, eh, o sea, tú ves que hasta ahora hay lemas presidenciales para la campaña presidencial que están usando la palabra cuidar. A ver, no estoy haciendo propaganda ni un candidato ni candidata, pero yo lo veo y digo, bien, o sea, bien. Vinca, y desde esa narrativa, ¿Mm? ¿cierto? Respecto a la ética del cuidado, que claramente tú lo has impulsado y has sido muy perseverante, porque yo creo que Siete. son las personas, ese tipo de personas que van generando cambios. Porque al principio uno es medio Quijote, ¿cierto? Pero bueno, cuando uno yo creo está convencido de algo, ¿Mm? que es mi propio convencimiento, ¿cierto? De que los derechos de los niños y las niñas deben estar consagrados y ser exigibles en la nueva constitución, no solo porque tienen derechos, sino porque ahí yo veo la semilla de la transformación de la sociedad en su conjunto, la transformación social, cultural, la transformación ética, moral, ¿cierto? De cuidado de la sociedad hacia los niños. Ya sabemos que ahí se va a reflejar el cambio más significativo en el corto, mediano y largo plazo. Desde la perspectiva de la ética del cuidado, ¿cómo te imaginas tú, Inca, esta sociedad del cuidado, de la ética del cuidado, desde la perspectiva más de los niños? ¿Qué te imaginas, por ejemplo, en lo inmediato que debiera ocurrir en nuestro país? ¿Qué te imaginas más al mediano plazo para ir logrando lo que tú propones? No sé, estaría trabajando en algún programa si tuviera todo claro. Me atraviesan muchas dudas, pero creo que de las necesidades inmediatas, yo creo que los niños son, a ver, sin ánimo de idealizar la niñez también tenemos que conocerla, verla en qué contradicciones están teniendo, cada generación eh, va cambiando miradas también y tienen harto que enseñarnos, pero yo te diría que en general, después de, no sé, ya casi 30 años en la profesión, y en el aula también, yo he trabajado en aula con niños chicos de prekinder a octavo, no hablo del aula universitaria, que también tiene su propia riqueza. Si hay una continuidad que yo veo, es la de una cierta lógica o modo de pensar que es muy afín al cuidado desde chico y que eso se va como va tomando otros caminos en función de los entornos donde los niños crecen. Y creo que los niños nos van dando la pauta también de muchas cosas. Yo creo que los propios niños nos han dicho, no sé, cómo es posible que se abran las tiendas y los niños no puedan salir. Los niños cuando hay una Exacto. guerra te preguntan por qué se matan si es mejor vivir. ¿Por qué se pelean por la tierra o por el agua si es de todos? ¿Por qué ahora mismo en relación al tema de las huellas comunes, cuando tú te escuchas hablar a preadolescentes o adolescentes de la situación que hay en Chile, pero no deberían estar hablando de esto todos? O sea, como no puede haber ni un... O sea, primero comer, así como... Entonces, creo que hay que pensar Comer también y comer bien, además. no, y comer bien, o sea, comer Claro. los grupos alimentarios y sanos, porque comer, o sea, claro, acá, y súper importante lo que tú dices, porque acá, por ejemplo, es más barato comer en McDonald's, y yo creo que en Chile se ha ido dando algo parecido muchas veces. Acá, o sea, por años era más caro comprar una lechuga o una alcachofa, te prometo, así como eh, ni hablar la carne, ¿cachai? Que la proteína y todo, que comprar una comida feliz entonces tú dices, ¿cómo? No.
tiene que estar garantizado el buen alimento. Yo creo que hubo cuestiones visionarias en el Chile del pasado, como la leche para todos los niños. Llegamos a vencer, y perdón que use esa palabra que me carga, pero a vencer la desnutrición, y estamos hablando de desnutrición otra vez. Entonces, ¿cómo me imagino un nuevo Chile? Me imagino un Chile que se escandalice con estas cosas, que aprenda de los niños y que aprenda también del abuso. Yo creo que el abuso ha sido como algo que ha resonado y todo dice, ya, no quiero más abuso. Ok, pero el abuso también tiene cosas que enseñarnos. Yo, no sé, creo que una de las lecciones importantes es difuminar la bruma en que te atrapa el abuso. Los niños la viven muy fuertemente, no se reconocen como víctimas hasta que son muy grandes. Claro. Y la reparación de ese trauma pasa por poder ver, por poder dilucidar, por poder hablar, por poder hacer distinciones de que aunque alguien me haya dicho o me diga hoy en la adultez que me quiere o que es mi amigo o que quiere hacer algo por mi bien y por otra parte me hace sufrir, entonces no es mi amigo. Y a mí me sorprende mucho en el Chile de hoy que situaciones como la pandemia, con declaraciones como tales como los niños se contagian menos, se mueren menos. Ah, ya, okay. ¿Qué? O sea, se supone que eso me tiene que servir de consuelo. O sea, ni un niño, no quiero que nadie se muera. Y menos que me diga, mira, como se contagian menos, no, los vamos a dejar igual medio abandonados. El que puede va al colegio, el que puede no, el que puede come, el que puede no. O sea, y un país que no reacciona frente a eso. Y yo entiendo la fatiga pandémica, y muchas veces cuando veo situaciones digo, ya, el trauma nubla el juicio, puede nublar el juicio de las autoridades también, pero no, córtala, entonces no seas autoridad, porque tendrías que poder tener como mínimo resiliencia para como separar la parte tuya de tu trauma y seguir trabajando. Y no he visto una reacción así, y en el Chile que sueño, eso no debería ser ni tema de discusión, como si alguien te dice, los niños se contagian menos, a ver, párala, pero se contagian igual. Sí, pero mira, Claro. se mueren menos. Sí, pero que se muera uno no quiero. Es Entonces, eso. ¿Sabes, Vinca? Yo creo que esa es clave que no, de la cultura más dominante o del discurso oficial que tiene que ver con comparar siempre. ¿Sí? Somos expertos en compararnos. Sí. No, que Chile es el tercer país, o el cuarto, o el... ¿Qué importa? Sí. ¿Cierto? Cuando la esencia tiene que ver con lo cualitativo. El cómo estamos todos, el cómo están los niños, cómo están los adultos, los jóvenes. Y fíjate que hay una impactos que también uno, y a propósito que tú dices que la sociedad no se escandaliza, tú sabes que hemos tenido una cuarentena prolongada y un estado de sitio prolongado también. Sí, y un toque de queda eterno. Es exacto, toque de queda eterno. Y fíjate que el otro día yo fui a Concón con mi hijo y en la recta de la salida, acá en Viña del Mar, nos fiscalizan. ¿Ya? Porque te fiscalizan, eran las 11 de la mañana. Y viene un tipo con ropaje militar, con una enorme metralleta, fusil, no sé cómo llamarle, y obviamente que Tomás se asusta con esas cosas, igual que el niño se asusta. Cualquiera. Son los impactos que no se visualizan el daño, porque ¿qué justifica que esté un militar, primero fiscalizando, segundo un militar con armamento pesado? Exacto. Inclusive en el verano, te cuento, porque tú no estabas en el verano, parece, acá en Chile, también estaban en la playa. Sí. O sea, era como medio ridículo, pero además amenazante, porque yo siempre me pongo en el escenario, y no sé si es paranoico o qué. Imagínate que uno de ellos, de esos sujetos, no sé, le baja algo y empieza a disparar, se le va un tiro. Esas son las consecuencias, me parece, y que refleja, yo creo, esta sociedad adultocéntrica. ¿Sí? Porque cuando se toman esas decisiones, no se piensa que los niños andan en las plazas, van a las playas, van con sus papás a caminar o en auto, y que cuando hay este tipo de controles, se acabó la fiesta nomás, porque emocionalmente
los niños caen del lugar. Sí. O sea, con ojos de niño se ven las cosas tan distintas. Yo me acordaba que acá, ahora hace poco, hay como un club cerca de las montañas. eh, do- yo vivo bien aislada, pero hay ¿Tú un. puedes contar a dónde vives? Porque no todos Yo sabemos. vivo en la mitad en Chile y un tiempo acá. Yo me fui el 96. Lo que pasa es que No, pero acá, ¿dónde? Acá, para acá en situarlo. Estados Unidos, y Ya. ahora, como yo cuento en el libro, en el agua fresca, pudo haber sido Ruanda, de verdad. O sea, yo lo único que quería era salir por un tema de reparación y de calmar la memoria. Y bueno, he ido volviendo a Chile y invirtiendo las relaciones de tiempo, pero ahora estando acá hay como una suerte de club de veteranos, eh, y, y me acuerdo que un día voy con mi hija chica también, y hay un tanque afuera del club de veteranos, ¿ya? Que no sé para qué. Y ella me dice, después de verlo varias veces, me dice, y yo le advertí que era un club de veteranos y que, en fin, así como para contextualizar, que en mitad de la nada, el bosque, los ciervitos, chan, hay un tanque, o sea, ¿cachai? Me dijo, yo no te había querido decir, pero a mí me hace mal ver este tanque. Eh, Todos los días, no entiendo qué pretende esta gente. Bueno, yo mandé un mail, nadie me pescó, por supuesto, pero Claro. lo mandé igual y me aprendí otra ruta. A mí me da susto manejar, te cuento. A mí me obligaron a Ah, aprender a ¿sí? manejar vieja, sí, ¿Por, así por qué te da como, susto? no sé, yo prefería andar en micro, a pata, en metro, y en algún minuto alguien me dijo, ya, pero es el colmo de la irresponsabilidad, por último, aunque no quieras tener auto, imagínate una emergencia y alguien tiene un Claro. auto, un taxi, lo puedes manejar. Ya, bueno, y ahí aprendí, pero no me gusta mucho. Y, pero hice el esfuerzo y me aprendí otra ruta, porque uno trata de evitar, si tengo que pasar por el tanque, mira el pajarito, mira qué está pasando, como Como tratar, la vida es bella, como la claro, película. llevando la mirada a otro lado para no tener que ver el tanque, que es un tanque además del año de la cocoa. O sea, yo creo que ahora no lograrían, está todo oxidado, pero igual ahí es como una imagen de guerra en medio de la naturaleza, es como nada que ver. Entonces sí, que se piensa en los niños. Yo creo que algo importante que los candidatos a la presidencia, quienes quiera que sean, podrían considerar, porque es como este pensamiento más. Tenemos imaginación igual también, y los niños mucho más, pero como de ver cómo hacer varias cosas a la vez. Acá, por ejemplo, en el tema de las ollas comunes, había muchos negocios chicos luchando, cafecitos, etcétera, que quedaron cerrados por la pandemia. Entonces, a ver, ¿cómo hacemos? Que el alimento se distribuya, se prepare con subsidios para los pequeños restaurantes y pequeños cafecitos, y para la población y para alimentar a la gente mayor que vive sola, que no puede salir en pandemia. Entonces, son como varios pájaros en una misma mirada. Y yo pensaba, con toda la crisis de salud mental que se viene, que ya estamos viendo, o sea, que ya todos los colegas decimos no tenemos hora, ni estamos atendiendo domingo igual, O y sea, escolar, yo diría que más que se viene, que ha ido ya en es, hace aumento, rato. porque la crisis. No, o sea, los índices de suicidio infanto-juvenil, como hablamos la otra vez, ya son el indicador de que hay un país que está muy mal. Pero para atender todo esto, hay pocos profesionales. Hay estudios que dicen de cuán pocos profesionales. Entonces, una cuestión esencial que otros países están haciendo es educar en trauma o en intervención de salud mental, por lo menos para ciertas situaciones, no estoy hablando de patologías graves, a toda la población, partiendo por todo el personal de salud, desde la persona que te recibe en la entrada de un consultorio Claro. hasta el último mega ultra cirujano galáctico, robótico, qué sé yo, todos. El poder judicial, indispensable, o sea, no puede, o sea, ¿cómo uno puede pensar que hay una justicia que realmente pueda dar respuesta a situaciones de vulneración de la infancia cuando hasta el ambiente físico es hostil? O sea, cuando tú ves así como este escritorio gigante, el juez allá arriba, y uno piensa un niño chiquitito Sí, así, claro. o sea, todo, y como todo el poder judicial. Y luego todo el que se pueda, porque en definitiva en esto de que
tú piensas un entorno que sea amigable para los más chiquititos, es un entorno definitivamente más amable para los más grandes. Cuando uno ve que en cualquier lado tú vas a hacer un trámite, ahora no en pandemia, pero hay un pequeño rinconcito con 3 cubos para un niño o niña, o un librito infantil, o una revista de música rock, pensando que van adolescentes, ese detalle no es la media biblioteca, no es un MP3 con un montón de música, no es, son pequeños detalles que te dicen estamos pensando que acá pueden venir niños, niñas y adolescentes. Todos nos sentimos mejor. De partida los que somos papás y mamás es como, al tiro. Pero yo creo que para... y además, Vinca, eso es como ir Tú, pensando, ¿cierto? No solo la Constitución, sino que los espacios de toda naturaleza en clave infancia, que en sí, el fondo significa, bueno, cómo yo procuro, ¿cierto?, que la sociedad, las ciudades, los la barrios. nueva Constitución se diseña, se piensa también en perspectiva de los niños, de modo de que ninguna decisión queden excluidos. Yo te voy a dar un ejemplo que yo siempre cito. Yo fui presidente de una junta de vecinos en Reñaca Alto en los años 90 y, y fíjate que en ese tiempo ya, bueno, en la junta de vecinos no había ningún espacio para niños. Y hoy día todas las construcciones de carácter comunitaria no consideran espacio para niños. Entonces, por un lado, decimos, mira, participación ciudadana, que los Claro. niños participen. ¿Qué pasa cuando va la mamá o el papá a una reunión de junta de vecinos, de alguna agrupación cultural, y tiene que ir con su hijo o hija o hijos? ¿Dónde quedan? ¿Dónde están? Exacto. Eh, ¿Cómo los niños se conectan con su comunidad? Si la comunidad no se conecta con ellos, partiendo con, como decías tú, el diseño de espacios más amables, ¿cierto? Por lo tanto, también hay un desafío interesante. Fíjate que son pequeñas, pequeños, grandes cambios Mm. que de alguna manera podemos construir un lenguaje en donde el niño, la niña va a decir, mira, aquí hay una comunidad que se preocupa, ¿Sí? acá hay una comuna que se preocupa, hay una región que se preocupa y hay un país que se preocupa. Y en esa Entonces, medida hay adultos a los que les puedo pedir ayuda si estoy sufriendo. Porque lo importante de eso es que aparte de incidir en el cuidado, el bienestar, la salud, inclusive la felicidad, en esta encuesta en que también participan niños en otros países de felicidad, eh, eso te da un mensaje súper importante y es acá estamos disponibles en caso de que necesite auxilio. O sea, porque mientras más de esos lugares, mientras más de esas buenas prácticas se vayan replicando en todo espacio, la sensación es, puedo pedir auxilio. Si no, ¿cómo? Entonces, tanto que hablamos que prevengamos el abuso, las violencias, etcétera, demos la señal de que también estamos disponibles para eso y esa señal la da una sociedad desde el Estado hasta la junta de vecinos, la casa, cualquier lugar donde está pensado que hay niños y niñas o que podrían llegar. Y que los adolescentes además son re buena onda porque ayudan en estas cosas. A mí me ha tocado estar en actividades comunitarias donde para que pudieran ir las mamás y los papás, les decíamos, mira, hablábamos con algunos adolescentes, ustedes estarían dispuestos y con alguien que fuera además preparado, más adulto también para otro tipo de situaciones, a cuidar a los más chicos este rato, sí. Entonces se armaba un pequeño espacio, entonces estaban los adolescentes y los niños y los papás, mamás o los adultos en actividades en las que pudieran ir. Y la gente, yo creo que quiere eso también, o sea, uno de repente invita a papás y mamás nada más a ciertas actividades y llega un montón de gente y que tú dices no me cuadre el número y son la abuela, los abuelos, los tíos, una madrina, un padrino, gente que cuida, o sea, es como, tú sientes que hay igual una inquietud en una parte de la población, pese a ser una sociedad adultocéntrica, donde está esta semillita para el cambio. Y ahora, con eso no basta, por eso necesitamos una constitución, por eso necesitamos leyes, y por eso necesitamos autoridades también, o personas que nos representen que se la jueguen. Entonces, yo te iba a preguntar ahora a ti también, ¿cómo lo ves? Porque a mí me da confianza que vaya gente como tú a la constituyente. Te digo, yo no era
de las que estaba más yupi con el primer acuerdo, y yo fue como, hay otras urgencias, y bueno, lo hemos conversado aparte, no lo vamos a conversar ahora, pero Claro, ok, vamos a hacer una nueva constitución, ya, pero que llegue gente realmente de la ciudadanía para poder decir y para poder establecer lo que realmente también necesitamos, y que además sean personas como tú, capaces de un diálogo o de una forma de pensar y de decir y de emocionar también, que permita tender puentes, porque vamos a necesitar acuerdos en este tipo de temática. Todavía hay gente que ve con temor el tema de la participación de la niñez, de la voz de la niñez, de los derechos de la niñez. ¿Cómo logramos esos consensos? Porque, y no es como, la cocina política, no, son consensos necesarios, porque si realmente queremos cambiar una sociedad adultocéntrica, necesitamos personas que por lo menos tengan esa primera como chispita de, ya, sabes que sí, no estoy tan convencido, pero estoy lo suficientemente convencido como para darle el respaldo a esto. ¿Cómo lo ves tú dentro de la Constitución, dentro de lo que viene? Porque ahora viene la pega, o sea, sí. ahora empieza el trabajo, y ojalá no se demoren 2 años, sino que menos. ¿Y cómo lo ves dentro de? Porque a mí me preocupa el Egolandia de la Asamblea Constituyente o de la Convención Constitucional. Me preocupa las peleas por la prensa, la pérdida de tiempo precioso, para los niños y niñas de partida y para todos. O sea, el tiempo es de vida, ¿cachai? Uno no está para andar dilapidando tiempo. Sí, mira, hay gracias por la pregunta, varios elementos que quizás voy a mezclar un poco, Sí, dale. pero primero yo parto de la base que todos habitamos una misma tribu. Por lo tanto, desde esa perspectiva, todos nos necesitamos. Exacto. Eh, y eso ya es un elemento que hay que trabajar profundamente al interior del grupo humano que vamos a estar en la nueva Constitución. ¿Y sabes lo que me imagino? Como primera acciones, por lo menos desde mi experiencia personal, yo trabajo en la medida que tengo confianza con el otro, ¿cierto? Y ahí uno va paulatinamente trabajando la confianza. Entonces, yo me imagino que la primera vuelta tiene que ser con que nos conozcamos, quienes vamos a estar en ese lugar. Entonces me imagino como un retiro de unos Buena. 2, 3 días, en la cual, bueno, yo sepa el nombre de las personas que a lo mejor hoy día no me gustan, Sí. y que han sido responsables y que hoy día también se están presentando de candidatos, ojalá no queden, pero bueno, Claro, pero pero con más los de que alguien va estén a en ese quedar. lugar, vamos a tener la tarea y la misión, ¿cierto?, de pensar en las personas, en los habitantes de Chile. Y eso significa que todos tenemos que tener apertura para ponernos de acuerdo en cuáles son los elementos basales o estructurantes de la nueva sociedad. Y yo tengo la impresión de que tengo esperanza que con esos trabajos en que nosotros nos vamos a conocer, quiénes somos, qué pensamos, pero ¿por qué yo estoy en ese lugar? ¿Por qué Iván Zamora quiere estar en la constituyente? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Y si todos compartimos que porque queremos transformar Chile, porque queremos hacer un Chile más Mejor. igualitario, con justicia social, un Chile amable, el Chile de los buenos tratos, el Chile del buen vivir, del buen convivir, si todos estamos de acuerdo con aquello, me parece de que es más posible aperturar ciertos temas que son bien, en realidad, como bien básicos, pero pucha que nos cuesta en nuestro país, ¿cierto? No es posible que muchas familias vivan en tomas de terreno. No es posible Yeah. que el 25% de los niños son expulsados del sistema escolar, no terminan No. la enseñanza, toda la secundaria. Entonces, el sistema lo expulsa, porque el sistema no fue capaz, ¿cierto?, de contener la diversidad, la pluralidad de niños y niñas, de familias que estaban en ese lugar y que finalmente terminan por dejar la escuela, que me parece un dato
muy, pero muy preocupante. 25 de cada 100 niños. Por lo tanto, ahí hay un elemento que creo yo que son como los mínimos. Lo mismo ocurre, ¿cierto?, con la pobreza. Aquí en Chile hay recursos suficientes Sí, para que las personas no estén bajo la línea de la pobreza. Hagamos un plebiscito para decir, bueno, ¿qué hacemos como país para que ninguna persona, ninguna familia, ningún niño viva bajo la línea de la pobreza? Lo mismo ocurre con las pensiones. sí, Tú sabes que en Chile hay, bueno, primero muchas personas que no tienen pensiones, no, que viven con pensión de sobrevivencia. Y las que tienen pensiones, producto de su trabajo, son bastante miserables, pues 130.000, 140.000. Y cuando se discute el tema de las pensiones, se discuten cosas miserables. O sí, sea, ya aumentemos dos luquitas por aquí, sí, hagamos un ajuste de un 2% por acá, pero cuando lo que yo estaba proponiendo, Mica, en esa materia, porque junto con ser trabajador social, soy licenciado en educación y máster en gerencia social, lo que estoy pensando es que cualquier adulto mayor, mm, cualquier adulto mayor debiera tener un ingreso garantizado por el Estado de Chile de 600.000 pesos. mm, Con menos no se vive en nuestro país. no, Si nosotros llegamos a un acuerdo de esa naturaleza, ¿cierto? En que la línea, no puede haber personas bajo la línea de pobreza, no pueden haber adultos mayores pobres, recontra pobres. no, No, eso es intolerable. Bueno, ¿qué hacemos? Entonces el Estado tiene que estar ahí, tiene que haber un acuerdo político. sí, Porque si el acuerdo político dice, bueno, ningún niño deja de asistir a la escuela, ningún niño trabaja en Chile, hay más de 200.000 niños que trabajan hoy día, ningún adulto mayor, ¿cierto?, no percibe pensiones miserables. Si hacemos ese acuerdo político, entonces si el país tiene que endeudarse, ¿cierto?, para garantizar aquello, ¿sabes lo que estamos garantizando? Dignidad, sí, seguridad, el país como un país que le brinda seguridad a sus ciudadanos, y estoy muy seguro, una sociedad que va a ir avanzando a una mejor convivencia, con menos violencia. a menos delincuencia, Sí, a menos violencias, ¿cierto? Producto de esta desigualdad que existe en nuestro país. tal cual. Entonces, Sí, yo creo que eso es perfectamente posible, porque la Constitución, y así también lo voy a plantear yo en la en la Constitución. Constituyente, debemos hacer dos ejercicios. Por un lado, pensar en el país de los 40, 50 años, Sí, pero pensar también en el país de hoy día. Y para eso, el gobierno de turno, el gobierno que va a llegar, entonces tiene que hacerse cargo de este mínimo consensuado por la sociedad de los intolerables, que yo he señalado, los sí, intolerables. Por lo tanto, lo mismo ocurre con los niños con enfermedades poco frecuentes o raras, sí, o los niños que están con alguna necesidad o alguna discapacidad, que en Chile es cerca del 20% de la población total. Ahí también hay una cantidad de carencias, Vinca, impresionante, y uno ve por otro lado de que se gastan recursos públicos en cosas que son totalmente innecesarias y que se podrían redestinar. Y si es es, necesario, como señalaba en un momento, endeudarse sí, por el bien común, por el buen sí, vivir, sí, entonces todo lo hacemos y con gusto vamos a trabajar para que esa deuda país, ¿cierto? Entre todos, con nuestro trabajo, la podamos pagar, porque porque va a contener justicia social y una ética de construcción de un país diferente. Eso es lo que yo quiero aportar desde mi historial, desde mi qué bueno. convencimiento de que otro país es posible y con estas cosas que son básicas se puede lograr. Y cierro con esto. Tú sabes que en la teoría de Maslow, ¿cierto? Siempre nos han dicho Sí, que hay po, muchas necesidades y pocos recursos. mm, Eso es falso. sí, Lo que ocurre es que las prioridades están ubicadas en otro lugar. Dejémonos de gastar y renovar las flotas, de sí, gastar en policía o en armamento, ¿cierto? Dejemos los armamentos como están mm, por un buen tiempo, para que todo ese dinero, ¿cierto?, vaya y se destine a mejorar sustantivamente la calidad del país. sí.
Y las diferencias tan groseras que hay, si es eso. Nadie, no sé, a mí me cuesta entender, como dice Diamela Ertet, el mal de Diógenes en que se ha convertido la acumulación de capital para algunas personas. Si alguien quiere tener, no sé, una casa de oro, así como la de Hansel y Gretel, de galletas de oro, ya, ok, pero no a costa del malestar o la precariedad. Cuando estemos todos bien, tenga casa de oro, diamantes, de todo, y se puede. Yo trabajé en una empresa en mis tiempos jóvenes, recién separada. Eres joven todavía. En mis tiempos jóvenes, no, es que yo estaba feliz en la psicología comunitaria y Mira, separada, disculpa, el nuevo eslogan siempre joven, siempre joven, forever young, pero sí, en el sentido, digamos, de mantener vivas las ideas, vivas sí, las utopías y vivas las esperanzas. sí. Ahí está nuestra juventud, no está como en la etapa etaria. No, no, esa, la arruga hay que pasarla por alto y todo eso. Claro. Pero, no, pero me vi súper problemada de Luca con una hija chica, la familia enojada porque te habías separado. Y entonces tomé una pega en la privatemia y me costó. De hecho, cuando me seleccionaron me dijeron, no, súper bravo, la felicito, todo, pero usted se ve un poquito Woodstock, tiene que cambiar un poco la apariencia. Y en realidad yo había hecho un esfuerzo tremendo por verme como corporativa, entre comillas. Más ejecutiva. ¿Ah? Claro, total. Y no lo logré. Pero en esa empresa me acuerdo que con gerentes que incluso yo habría dicho, o sea, políticamente veníamos de distinto espectro totalmente, propusimos y no nos fue muy bien, pero logramos ir sumando adherentes a la idea de que el sueldo entrante no podía ser menos del 10% del sueldo más alto. Cuando hubo momentos en Chile en que ya los ejecutivos, los gerentes generales de ciertas empresas estaban ganando, te estoy hablando de comienzos de los 90, cerca de 20 millones de pesos. Y digo que lo vi, porque yo trabajaba en recursos humanos, entonces lo vi con mis propios ojitos. El 10% de eso, o sea, habían sido 200.000, ¿no? Sí. Sí, po. ¿El 10%? No, 2 2 millones. millones. 2 millones. Entonces nos miraron así, que era una manera como de ir, y bueno, no logramos tal cual la proporción, pero sí logramos como cambios en las escalas de sueldo. Y yo creo que se entendió, porque no puede ser, es una diferencia demencial, y en las jubilaciones lo mismo. Hay países que han dicho, todos los jubilados deberían tener derecho a lo mismo. Entonces ha salido gente a decir, oye, pero mano de obra, comillas, no especializada versus especializada. A ver, no, un momento. Todos los que trabajamos en una determinada época hicimos un aporte a nuestro país, desde cualquier lugar que estábamos. O sea, todos esos aportes juntos ayudaron a que el país anduviera, o que la comunidad anduviera. Entonces, todos... ahora, obviamente que hay gente que va a haber podido ahorrar quizás más o menos, no sé, pero todos debería haber una línea base igual o un ingreso digno igual para poder tener una vejez, porque además no es limosna, no es como asistencia, si es el otro rollo con la jubilación. La jubilación es un derecho, después de que tú diste un montón, y lo que tú dijiste es muy lindo, porque en el sentido de, a ver, la dignidad tiene que ver también con lo bienvenida que es cada vida que ya está. Y hablamos mucho de interdependencia, pero no hablamos lo suficiente de dependencia. Y dependemos, no es que interdependemos, no, dependemos, y hay personas que tienen dependencia total. Los niños durante mucho tiempo dependencia total. Claro. Muchas personas al final de su vida dependencia total. Personas con enfermedades, personas con estado de coma, dependencia total. ¿Cómo lo hacemos ahí? ¿Que le vamos a pedir algo? ¿Vamos a pedir algo a cambio? No. Alguien necesita cuidados, alguien cuida. Y lo contrario de la dependencia, para que vayamos como aclarando también, no es la independencia o la autovalencia o la autosuficiencia. Lo contrario de la dependencia es el aislamiento. Somos seres que existimos, nos nutrimos, pero además sobrevivimos en relaciones.
sea, así dejados solitos por ahí, no sobrevivimos. O sea, hasta Robinson Crusoe tenía compañía. Entonces, como de ir cambiando estos conceptos que hay quienes los entienden casi como favor o caridad, y uno entiende que se entiendan así, porque han sido machacados o transmitidos así. Y no, pues, somos dependientes los unos de los otros, a mil. Sí, además que yo creo que rompe un poco los paradigmas clásicos que tienen que ver con que, bueno, si yo trabajo, entonces tengo ingresos, y si no trabajo, me muero de hambre. No, porque debiera No, una sociedad ética, ¿cierto? exacto. Debiera procurar un mínimo, ¿cierto? Independiente de que tú trabajes o no trabajes. Sí, Eh, claro, porque el que va a trabajar seguramente va a ganar mucho más que ese mínimo, pero el Estado, el deber del Estado es sí. garantizar ese mínimo. No, no, y esa es una discusión que es como compleja de dar, pero me recuerdo, por ejemplo, en algún momento en Europa estaba la generación 1000 euristas. Nos quedan pocos segundos, pocos Sí, y minutos. hay preguntas, no sé si tú has visto las preguntas, tú que estás ahí, No vamos a tener tiempo para preguntas porque nos quedan 5 minutos, nos vamos a empezar a despedir. pero a lo mejor no nos cortan al tiro. Sí, A, el otro día se cortó la hora. a mí, Instagram no te quiere tanto todavía, porque yo las últimas veces me ha dado 5 minutitos, 10 minutitos No, más. no, a mí me han cortado la hora porque yo llevo muy poco tiempo, entonces Ah, yo creo que nos quedan 4 minutos. Mira, ya. Los y en otro euristas. momento seguiremos la conversación, pero ¿cuál es tu sueño para Chile? No, En un minuto. no, el tuyo, yo quiero escucharte a ti. No, pero tú en un minuto y yo cierro después. Eh, yo quiero una constitución que nos cuide por ahora, porque ese es mi sueño más de corto plazo, y creo que, dadas las condiciones en las que estamos, es como donde podemos realmente poner así como una ficha de cambio fuerte, porque no es pura buena voluntad, las cosas se norman, se establecen, se toman acuerdos, quedan escritas, firmadas, por eso tenemos leyes también. Entonces, eso quiero, un Estado cuidador, una constitución que nos cuide, una sociedad capaz de autocuidarse y cuidar también. Y no Y, sé, y ahora hablo yo. y ahora habla tú, porque además la pandemia puede seguir y todo, entonces pueden venir tiempos difíciles, donde vamos a tener que tener capacidad de adaptación y todo, pero con este suelo o paraguas del cuidado nos podemos perder menos en lo que tú decías, en cómo tomar o definir las prioridades, en cómo asignar los recursos, en qué elegir hacer primero y qué después. Ahora, por ejemplo, debería haber un sueldo para los cuidadores o cuidadoras. O Claro, sea, mamás, papás, adultos que están cuidando a hijos o enfermos o a papás mayores, gente que, o sea, no es un reconocimiento, gracias por toda su labor, no. O sea, aumenten el gasto fiscal en eso los próximos presidentes. Además, tanto que hablan de reactivar la economía, ya, pues, o sea, reconozcan el cuidado como el trabajo que es, de una buena vez también. gracias, Vinca. Voy a compartir rápidamente mi sueño, pero para definirlo muy sintéticamente, mi sueño es que el nuevo Chile, la nueva constitución, se escriba con y para los niños y las niñas, que esté al centro, ¿cierto?, la garantía de sus derechos, y al mismo tiempo que se procure el interés superior de los niños en todas las decisiones. ¿Qué implica eso? ¿Cierto? Que al final, en cada decisión, en cada principio, en cada articulado de la nueva Constitución, debe tener finalmente esta pregunta, ¿cierto? Que yo llamo una pregunta ética, de cómo aquello que estamos construyendo va a impactar o no va a impactar la vida de los niños. Ese es mi Exacto. compromiso, ese es mi sueño, porque creo que, como lo señalaba al inicio del programa, una sociedad que se construye desde los niños y las niñas, ¿cierto?, va a ser una sociedad sin duda mucho mejor, mucho más transformadora, mucho más amorosa y mucho más cuidadora Sí. de todos nosotros, de los jóvenes, de los adultos mayores, de los pequeños, en fin. Así que agradecerte esta Cuidado y amor. conversación Nos hace falta y mucho, Nanay.
Mucho amor, mucho amor. Decir a todos que me ubican en YB50, Iván Zamora Independiente, Distrito 7, Bien. Viña del Sí, Mar, Valparaíso, Casablanca, Algarrobo, el Quisco, El Quisco, San Antonio, Santo Domingo, Isla San de Pascua, Antonio. Juan Fernández, con me parece que no lo dije. Así que muchas gracias, vayan a votar, sábado y Sí, domingo, todos a las urnas. con doble mascarilla, Y con mascarilla. Muy es bien, chao, chao. bien protegido. Chao. Oye, Chao, Iván, chao. corto yo primero para que tú grabes. Dale, dale. ¿Ya? Ya, ya. Chao, Besito. gracias. Todo el power, todo el Nehuen para el fin de semana. Va a ser un orgullo. Gracias. Qué rico. Vale. Espérate. Siento súper piti. Ahí.